Soy Luciano Valenzuela, licenciado en Ciencias Biológicas, doctor en Biología. Soy investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Soy investigador de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires y soy investigador voluntario del Instituto de Conservación de Ballenas. Sí, la realidad es que está todo conectado, digamos. Todo lo que pasa en el mar afecta a la Tierra y todo lo que pasa en la Tierra o en el continente afecta al mar. Sí, el mar es el regulador climático por excelencia. Nosotros vivimos sequías o vivimos inundaciones en gran medida por los efectos que tiene el mar controlando el clima del planeta. Los efectos que esta actividad pueda producirse, a ver, parecería lejano, pero los efectos que esta actividad pueda tener sobre las especies del mar va a afectar, por ejemplo, la regulación del carbono, ¿sí? o cuánto dióxido de carbono va a poder ser atrapado en el océano, que es hoy en día el principal temor que tenemos a nivel mundial, ¿no? El cambio climático. Un ejemplo, ¿sí? Lo que se llama la bomba de carbono, es decir, que el dióxido de carbono atmosférico sea tomado por el mar y no exista un calentamiento global aún mucho más acelerado. La bomba esa es una bomba biológica, es decir, el dióxido de carbono se disuelve, perdonen que me ponga tan técnico, pero se disuelve en el océano y ese dióxido de carbono es tomado por toda la vida que hay en el mar, ¿sí? Microalgas, invertebrados, vertebrados, y ese carbono es luego, cuando estos animales mueren y a través de lo que continúo diciendo la bomba biológica, es depositado en el fondo del mar, ¿sí? Y queda atrapado ahí. Si esta bomba biológica es interrumpida porque las interacciones biológicas debido a un derrame petrolero se corta esa llegada de dióxido de carbono de la atmósfera al mar y tendríamos una aceleración en lo que es el calentamiento global con las consecuencias negativas que tenemos en nuestro continente. Digamos, ese es un ejemplo de la interacción que tenemos entre mar y digamos, en nuestra vida cotidiana aquí en la costa. La verdad que no creo que sería certero. Digamos, el impacto siempre existe, nunca va a ser nulo. ¿Sí? El impacto bajo se puede pensar si todo fuera de maravillas y no hubiese animales en cientos o miles de kilómetros alrededor de lo que es la exploración sísmica. ¿Y por qué hablo de cientos o miles de kilómetros? Porque para algunos animales, particularmente los mamíferos marinos, los efectos se sienten a esa distancia. El sonido que van a producir estas exploraciones sísmicas, estos bombardeos, viaja de manera extremadamente rápida por el agua y en algunos casos puede inclusive rebotar y amplificarse y cambiar sus comportamientos a largas distancias. Está demostrado en otras partes del mundo que animales que están a 100 o 200 kilómetros de distancia cambian su comportamiento cuando estas exploraciones sísmicas están siendo usadas. Y son comportamientos que no es momentáneo, es decir, el animal se asustó y después volvió a la normalidad. No, por ejemplo, ballenas azules, ballenas jorobadas, dejan de alimentarse en esos sitios y no vuelven a alimentarse luego de semanas de haber sufrido este efecto que estuvo a 100 o 200 kilómetros de distancia. Desde el punto de vista de la biología del área y el conocimiento que existe en el área, y enfocándonos en algunas de las especies que son nombradas en ese estudio, la verdad que el estudio fue muy, muy flojo. Digamos, no citaban o no traían dentro del estudio investigaciones muy importantes ya existentes, como por ejemplo la que decíamos de que esta es un área de alimentación de la ballena franca austral y otras tantas, pingüinos y lobos marinos, cosas que ya se saben. Faltó muchísima información sobre las interacciones biológicas, ¿sí? Decir que alguna especie por ahí va a reducir su abundancia pero no se va a extinguir,
parece algo que no tiene tanta importancia, que no tiene tanto impacto, pero la reducción de una población, ¿sí?, en una temporada del año puede tener un efecto cascada catastrófico en el ecosistema, porque puede llegar a ser que sea la temporada de reproducción de otra especie que dependa simplemente durante la alimentación de un mes. Por ejemplo, la ballena franca austral, ¿sí?, se alimenta de esa zona principalmente a fines de verano o principios de otoño, ¿sí? Si el efecto está concentrado en esa zona, va a ser muy importante para la ballena franca austral. Por más que en noviembre no hubo un impacto, ¿se entiende? Es importante tener en cuenta cuándo se dan los efectos en el año, ¿sí?, y a qué especies y qué interacciones estamos afectando. Sí, digamos, los efectos de esta actividad pueden ser innumerables, ¿sí? Porque podemos pararnos en un escenario en el que todo ande bien, según las empresas, o en un escenario en el que todo falle. Pensando simplemente en el que todo ande bien, el que todo ande bien es que va a haber impactos, ¿sí? Va a haber impacto en la distribución de las especies, ¿sí? Va a haber impacto en la abundancia de algunas especies. Y algunas de las especies importantes para las economías costeras van a ser impactadas, ¿sí? Si pensamos simplemente en el turismo de ballenas, el turismo de avistaje de delfines, el turismo de avistaje o de ver los nidos en tierra, de pingüinos, ¿sí?, o de lobos marinos, es muy importante en ciertas zonas de Patagonia, ¿sí? Luego, si pensamos en lo que es la pesquería, algunas especies de peces van a ser muy afectadas, sobre todo dependiendo en qué época del año se produzcan estos efectos y afecten el reclutamiento, o sea, los huevos o las larvas de estos peces. Entonces, el efecto sobre las economías costeras, si lo pensamos simplemente con el símbolo pesos adelante nuestro, como se manejan estas empresas, puede ser muy grave, ¿sí?, en todas las economías costeras. Pero esto va más allá. Si pensamos en un escenario donde puede llegar a haber grandes derrames, ¿sí?, un efecto sobre la costa no solamente va a afectar la economía de esas ciudades costeras, sino también todo lo que es tierra adentro, el turismo que viene a visitarla, ¿sí?, digamos. También lo que podrían llegar a ser los ciclos de los nutrientes. Podríamos hablar un poco sobre lo que es el efecto del derrame sobre el territorio, pero digamos, un efecto de derrame muy grande puede inclusive afectar lo que es el ciclo de nutrientes, lo que son las corrientes a nivel local y costero, ¿sí? Digamos, los efectos pueden ser múltiples y a distintas escalas. El mar, sin petroleras, el mar, sin petroleras, el mar, sin petroleras.